Sin apenas darnos cuenta, sustituimos la experiencia viva de las cosas y de nosotros mismos por un conjunto de ideas y símbolos carentes de contenido. Vivimos de interpretaciones, sumidos en especulaciones ancladas en el pasado y proyectadas a un futuro que solo existe en nuestra mente. El pensamiento crea continuas quimeras, originando también fantasmas y amenazas que no existen en la realidad presente. El pensamiento crea una realidad virtual, en la que uno percibe aquello que piensa y siente según esas interpretaciones, reaccionando y actuando también conforme a ellas. ¿Cuántas veces también nos ilusionamos con expectativas y proyectos que solo conllevan un alejamiento de una realidad plena, aquí y ahora, que acaban inevitablemente en frustración? La espiritualidad no está reñida con lo cotidiano, sino todo lo contrario, ya que es precisamente en nuestra vida diaria donde podemos comprobar si estamos llevando una vida auténtica y profunda. Todos estamos destinados a despertar y a iniciar un camino de crecimiento, pero a veces vemos lo espiritual con un aura de solemnidad, como algo lejano e inaccesible, y acabamos pensando que no nos corresponde y que no podremos alcanzarlo. Lo profundo está aquí, es lo que somos. Todos estamos buscando dejar de llevar una vida complicada y cargada de impostura, en la que no estamos siendo quienes somos, en la que estamos demostrando cosas que no vivimos o que no alcanzamos a vivir. Es una vida cargada de tensiones y de conflictos internos, porque estamos en guerra contra nosotros mismos. Hemos dejado de confiar en nuestro propio fondo y hemos perdido contacto con él. En verdad todos anhelamos volver a ese paraíso perdido de las leyendas, el paraíso de vivir conectados con lo natural, con lo profundo, con lo verdadero. Esta conexión con lo que somos en esencia, con esa riqueza profunda de la que estamos hechos, todos tendemos inevitablemente a proyectarla hacia un futuro, unas metas, unos logros, un debe ser. Y así nuestra vida se convierte en un proceso loco, en un espejismo impostado y neurótico, de buscarnos a nosotros mismos a través de las cosas. Hemos perdido el contacto con lo natural y la confianza en nosotros mismos, y eso desencadena conflictos en todos los frentes. Al final, no existe una solución para cada tema, sino únicamente darse cuenta de que el problema que tenemos es que no estamos siendo nosotros mismos y que no confiamos en nuestra propia verdad. Y esto hace que los conflictos aparezcan por doquier. Estamos identificados con un yo-idea, una idea de lo que yo soy. Esto nos lleva a abandonar la experiencia profunda del sí mismo. Yo soy esta idea, esta imagen ideal que los demás tienen de mí, y la acepto como si fuera así. Y a partir de ahí he empezado a vivir como si de verdad fuera eso. Esta usurpación de la identidad es lo que ha hecho que nos desconectemos del fondo. Ahora yo soy que tiene que llegar a ser de tal o cual manera. Es decir, un yo-idea cuyo mecanismo es la identificación. Un yo-ideal cuyo mecanismo es la proyección. Claro, este yo-idea se proyecta
continuamente hacia un yo ideal, hacia un pretender llegar a ser de una manera acorde con el modelo. Y en ese modelo proyectamos toda la riqueza de nuestra vida, que ya dejamos de vivir en primera persona. Esto es una estructura mental, como una especie de polaridad, un polo negativo y otro positivo, que crean un campo de fuerzas que tiende a atraparlo todo. Esto se llama personaje o ego. Es un movimiento continuo que se produce desde esta idea que tengo de mí hacia el ideal que quiero alcanzar. Todo esto construye el personaje. Por ejemplo, si me consideran tonto y yo también trato de alejarme constantemente de la idea de que soy tonto, intentando adquirir conocimientos para demostrarles a todos cuán listo soy, estoy en una polaridad, porque creo que cuando llegue a ese yo ideal y todo el mundo me reconozca lo que no me reconocieron, podré vivir plena y felizmente. Y resulta que cuando un día parece que alcanzamos ese yo ideal, la promesa de realización se revela como un fraude, porque lo que está detrás del yo ideal no puedo tenerlo, porque es lo que soy y solo puedo despertar a ello. Este es el mecanismo que sostiene el funcionamiento neurótico, por el cual hemos perdido la naturalidad. Ahora todos funcionamos a partir de una idea, proyectándonos hacia un ideal, y eso hace que todo cuanto sucede en nuestra vida esté interpretado y vivido a través de los ojos de este personaje. La trama mental está funcionando todo el día, queriéndome impulsar hacia un futuro, hacia unas metas, hacia unos objetivos, y con una sensación de insatisfacción e incompletitud que genera la complicación en la que vivo. Pero podemos salir de ahí. El yo ideal constituye el norte y el motor de la vida de las personas. Proyectamos la vida solo hacia el futuro, y sin él la vemos como una vida truncada. Pero esto no es cierto en absoluto. Andamos buscando fuera y en el futuro lo que ya somos por dentro y en el presente. En realidad, lo que inspira al yo ideal es nuestra propia verdad. Y el gravísimo error es el espejismo que constituye el yo ideal. Creer que eso que soy lo voy a encontrar detrás de esas condiciones fantasmales. La creación de esa estructura mental, ego o personaje, genera la dinámica continua e inevitable del miedo y del deseo. No puede haber deseo proyectivo sin miedo, y si hay miedo es porque de algún modo hay deseo. Ambas cosas están juntas y ligadas al matrimonio indisoluble entre el yo idea y el yo ideal, o entre el pasado y el futuro. El presente no vivido en profundidad deja unos residuos, lo que llamamos pasado, que quedan grabados y almacenados en nuestro inconsciente. En este pasado hay cosas que no he vivido porque me dolían y otras porque las he retenido o porque me gustaban mucho y no he querido dejarlas ir. Ambos tipos se proyectan y crean un futuro en forma de deseos y de temores, generando espejismos de gozos futuros y de temores o dolores por venir. El único modo de escapar de esta dualidad es a través de la experiencia. Solo la experiencia nos conecta con la realidad de la vida. Cuando uno vive en el dinamismo mental, está atrapado en la dualidad. Y en este continuo peregrinaje entre lo que evito y lo que deseo, entre el temor y la esperanza. Pero solo la experiencia nos puede ayudar a salir de esa tortura. Por suerte todos vivimos momentos en los que estamos en el presente en algún grado, momentos en los que nos sentimos en la experiencia de lo que estamos haciendo. Estamos conectados con una visión que nos permite entender claramente lo que está pasando y con el sentir profundo
que nos permite expresar o recibir esas percepciones afectivas. Estos son momentos en los que abandonamos la estructura egoica durante unos instantes y vivimos el yo experiencia. Poder estar en la experiencia de las cosas en el presente facilita disponer de momentos de liberación, aunque sean pequeños, e ir soltando esas cargas y esas presiones. La mente no es nuestra enemiga. El problema no es la mente, sino el virus que ha tomado sus riendas. Ese virus del ego o personaje, un dispositivo que se asienta en ella y que la convierte en un elemento central, que no debería ser. La mente es un elemento de transformación. Nosotros no somos nuestra mente, somos la vida. Y la mente es el aparato que nos permite, como un transformador, pasar de una energía intensa y sutil a otra más materializada, más densa. La mente tiene la habilidad de darle forma a lo que vivimos profundamente, ya que viene a ser como la pluma para el escritor o el pincel para el pintor. El pincel permite concretar y dar forma a lo que el artista siente, que es sutil, de otro nivel. La gran desgracia ocurre cuando el pintor se confunde con el pincel. El artista es esa belleza inexpresable que siente profundamente, pero la gracia es que es precisamente su habilidad con el pincel lo que le permite plasmarla en un cuadro. Así es como la mente está sobrecargada y acaba por no funcionar adecuadamente, porque no hay mente que funcione mejor que la mente que está liberada. Entonces la mente es un instrumento extraordinario, pero la estamos sobrecargando porque nos hemos acostumbrado a vivir desde ella. El problema es el dispositivo, que hay que desmontar para liberarla y para liberarnos. La mente no está para servir al ego, sino al fondo, a la vida. Para eso ha sido creada, y no para estar al servicio de una fantasía o de una quimera. Cuanto menos pensamos, mejor funcionamos. Cuanto menos pensamos, mejor funciona la mente. Estar pensando es estar pesado, inútil, lento, primitivo. La mente es solo un instrumento al servicio de la inteligencia y se manifiesta como la capacidad de ver. Ahí deberíamos estar, en el ver, no en el pensar. Cuando ya se ha aprendido las normas básicas del lenguaje y del pensamiento, y esto se aprende pronto, al pensamiento hay que dejarlo, ya que funciona solo. Cuando dejas de tener una intención o de apoyarte en el conocimiento que crees tener de las cosas, tu mente funciona cada vez mejor. Cuanto más atada, peor funciona y más limitada está. Cuando tú sueltas, porque no te apoyas en tu mente, sino en la luz y en la visión que eres, entonces la mente se pone al servicio de esa luz y te aporta tal cantidad de información que muchas veces te sorprendes. Lo que llamamos dolor solo está ligado a ideas equivocadas de las cosas, que son precisamente algo que proyectó. Mi mente dice, qué bien se está con esa persona. Pero eso es mentira. El bien no es esa persona, sino lo que soy. Pero mi mente hace esta asociación. Y cuando esa persona se va, el bien que soy se va tras ella. Y entonces aparece la ausencia, la carencia de algo, que no es más que un impedimento mental para vivir el bien, porque mi mente ha dicho que solo puedo vivirlo con esa persona. Si hay dolor, recuerda que tiene que ver con tu proyección y que por lo tanto eso debe recogerse y limpiarse. Y además entender desde lo profundo. Y además entender que uno, en lo profundo, sigue estando en el mismo sitio. Y que esa persona, en concreto, viene y se va, como todo en la vida. Esto pasa constantemente y no es un problema.
solo cuando me proyecto y me identifico se transforma en un problema. Estamos viendo constantemente a personas que aparecen en nuestro campo visual y que desaparecen. Nos las encontramos, estamos un tiempo con ellas, coincidimos y luego dejamos de hacerlo. Hay personas en la vida con las que hacemos un recorrido más largo y con otras un recorrido más corto. Y eso no está en nuestras manos, no lo decidimos. La que lo hace, la que va marcando los recorridos es la vida. Y uno está plenamente cuando está, y cuando no está, sigue estando plenamente con quien le toca estar. Esta es la actitud más inteligente en la vida, ya que si no, estamos continuamente en conflicto con ella, diciéndole lo que queremos y sin recibir respuesta a nuestras reclamaciones. La vida hace el bien y lo que es profundamente inteligente es estar donde uno tenga que estar, acoger y vivir las cosas con la máxima entrega mientras se producen y seguir con esa entrega cuando el escenario cambia. Todo lo que rechazo en el otro es algo que de un modo u otro estoy rechazando en mí, ya que la relación con los demás constituye un espejo extraordinario en el que nos vemos reflejados a nosotros mismos con nuestros aspectos sombríos y todo lo que no queremos contemplar. Así pues, normalmente las cosas que se rechazan de los demás son aquellas que tienen que ver con nuestras propias sombras y con nuestras propias heridas no asumidas. Y el mismo rechazo que siento en mí hacia eso es el que proyecto en el otro. Este suele ser el principio general, aunque debe examinarse bien cada situación particular, puesto que se manifiesta en grados distintos. No quiere decir necesariamente que lo que rechazo en el otro sea algo que yo tengo, pero sí que hay que tener en cuenta un dato claro y fundamental. Puede ser que veamos una limitación en el otro, que está funcionando de un modo erróneo o poco realista. Por ejemplo, decimos que es egoísta, pero otra cosa es que eso me altere profundamente. Y si lo hace, es probablemente porque he negado esa parte egoísta en mí, la he reprimido, ya que, por ejemplo, de pequeño me han dicho no seas egoísta, sé bueno y amable y comparte las cosas. Es decir, he reprimido esa parte egoísta y ahora se encuentra en mi sombra. Y cuando veo a alguien que se permite manifestar esa parte que rechacé, inevitablemente tenderé a rechazarla también. Lo mismo pasa con la agresividad. Si de pequeño me han dicho que ser agresivo está mal, que hay que ser bueno, amable y civilizado, y veo a alguien que actúa agresivamente, entonces siento rechazo hacia ello porque estoy rechazando mi parte agresiva. Cuanto más me altera alguien o algo, más intensamente lo estoy rechazando en mí y más claramente está señalando un problema que se encuentra en mí. En diversos grados, desde cosas que nos producen rechazo hasta otras mucho más fuertes. Y a medida que eso aumenta, lo sintomático es el grado de alteración que me produce, lo cual es una señal de que ahí hay un problema latente. Así pues, el otro me ofrece una oportunidad extraordinaria para entender el eco que eso me despierta. Y esto se trabaja a base de quedarnos con el eco del malestar que nos produce la actitud de aquella persona, de aceptar ese malestar y ese dolor y de no justificarlos. Por ejemplo, pensar, ¿es normal que yo me altere porque esta persona es tan egoísta? No es normal. Si yo estuviera centrado, no me alteraría, simplemente vería la limitación o el egoísmo del otro y si pudiera, le ayudaría a superarlo con mi inteligencia, mi cariño, mi aceptación y mi comprensión de lo que sucede. Si me altero, es que tengo que trabajar esa alteración por medio de la aceptación, localizando lo que se altera, la energía que noto, que es mental, y abrirme a ella.
sentir y dejar entrar profundamente a base de conciencia y de amor. De manera que pueda estar tranquilo frente a esa persona. Cuando puedo estar tranquilo, quiere decir que esa sombra de mi interior se ha curado y que me han hecho un gran favor, porque me han recordado un aspecto de mí que había querido olvidar, que no quería ver, pero que por suerte está en los demás para recordarnos que es un lastre, aunque creamos que no existe, un lastre que arrastramos y que nos hace vivir desde el miedo y la negación. Por lo tanto, más que considerar al otro como a un enemigo, porque nos trae cosas que no queremos ver, hay que verlo como nuestro mejor amigo y nuestro mejor aliado. Nos está haciendo un gran favor, un favor mucho mayor que otra persona que no me produce esa alteración. Y eso es también un estímulo que cumple una función muy importante y que es de agradecer, ya que sirve para tomar nota y sacar consecuencias adecuadas e inteligentes. El poder que el juicio de los demás tiene sobre uno es directamente proporcional al de uno sobre sí mismo. De hecho, es un reflejo de este. Y es importante tenerlo en cuenta, ya que cuando uno deja de enjuiciarse, el juicio ajeno deja de existir. Es decir, puede que se produzca, pero es como si no existiera, literalmente. Cuando uno deja de enjuiciarse, genera una especie de magia, con lo cual es como si hubiera un paraguas ahí que impidiera el enjuiciamiento por parte de los demás, o como si no existiese para uno, porque es una etapa que ya está superada. Si he dejado de juzgarme, soy inmune al juicio ajeno. Y aunque pueda verlo, en el supuesto de que se dé, no me afectará en absoluto. Me afecta cuando aún me juzgo a mí mismo, cuando aún estoy pendiente de ser de un modo y de ajustarme a un modelo. Entonces aún me influye, porque de alguna manera el enjuiciamiento del otro está poniendo en cuestión eso a lo que aspiro, y me afecta de un modo u otro. Pero si uno va dándose cuenta de que no tiene que ser de ninguna manera, te pueden enjuiciar de un modo o del otro, y a ti no te afectará. El enjuiciamiento tiene fuerza cuando existe un modelo, pero si no hay modelo, no hay posibilidad de ser juzgado. ¿Juzgado en función de qué? Simplemente la persona va viviendo conforme a lo que es, con una autenticidad cada vez mayor y con un grado de verdad y de sinceridad cada vez más profundo, y eso es perfecto. Uno hace lo que puede con toda la sencillez y humildad, y el juicio no produce el menor impacto. Cuando el juicio produce algún impacto, aunque sea pequeño, es porque uno aún se está juzgando a sí mismo. Es decir, y esto es muy importante entenderlo, porque aún creo que yo tengo que ser de determinada manera. El juicio está ligado a un modelo, a un modo de ser. Me juzgo conforme a este modelo, a como debería ser, y tiene fuerza porque proyecto en él lo que soy, es decir, proyecto la felicidad, la seguridad, la valentía, que es como me educaron. Lo proyecto en ese modelo, en cómo debo ser, y entonces soy susceptible de estar en jaque a causa de un juicio propio o ajeno. Lo que al final es lo mismo, porque uno es reflejo del otro. Los demás nos muestran algún aspecto de nosotros que nosotros no vemos, normalmente porque está oculto entre las sombras, lo que esconde nuestro personaje y que solo podemos reconocer a través de la proyección. Los otros nos ofrecen una oportunidad para ver que esa actitud que nos altera nos está señalando un problema que se encuentra en mí, en nosotros, y que puedo solucionar.
Mientras yo no pueda hallarme en paz y en mí mismo frente a cualquier persona, tenga la actitud que tenga, quiere decir que hay trabajo por hacer. Los demás me están señalando una y otra vez aspectos de mí en los que he de madurar, y en ese sentido son invitaciones extraordinarias al trabajo interior. Por ejemplo, cuando el egoísmo de alguien me saca de quicio, probablemente me está indicando unos aspectos egoístas de mí que he reprimido y que también he rechazado en mi interior. Y si lo he reprimido dentro de mí, pues tiendo inevitablemente a reprimirlo fuera de mí en forma de rechazo, de enfado, de condena, de lo que sea, de alteración. Cuando el personaje del otro no me altera, observo su comportamiento, sus películas, sus historias, pero dándome cuenta de la vida que hay detrás. Nos damos cuenta que sus comportamientos son pataletas, rabietas, y actuamos con la madurez de una persona adulta que no se deja engatusar. Esta es una posición adecuada en relación con el personaje del otro. Vemos sus tramas inmaduras, sus juegos, pero sabemos que eso es una capa superficial, pero que detrás hay un fondo extraordinario de vida, energía, luz, plenitud, paz profunda y conciencia que no tiene límites. Entonces lo contemplo desde la serenidad y la conciencia del fondo y también desde lo que el otro es. Entonces es cuando se produce la maravilla de la relación. Es cuando uno adopta realmente una posición madura que puede convertirse en un estímulo inestimable para ayudar al otro a salir de la limitación de su personaje. Porque entonces el otro se siente reconocido en lo profundo y relaja su necesidad de reclamación constante de atención, de afecto y de seguridad. Cuando uno ya ha hecho un trabajo consigo mismo y cuando el otro no es el espejo de nuestro personaje, lo mejor es que nos convirtamos en el espejo del otro para que vea el personaje, pero sobre todo para que se reconozca en el fondo. En el mundo aparente de la dualidad, las personas ven un tú y un yo, pero en realidad solo hay uno. No hay esto o lo otro. Cuando aprendemos a recibir nuestro pensar como amigo, nuestros pensamientos como amigos, observamos que podemos recibir a todo ser humano como amigo. ¿Qué podría decir el otro acerca de mí que no haya aparecido como un pensamiento dentro de mí? Es así de sencillo. No puedo no amar a la persona o personas con quienes estoy. Eso sería una locura. Simplemente no esperes nada de ellas, absolutamente nada. Dan lo que dan por su propio bien, su propia felicidad. Y tú lo recibes con los brazos abiertos, amando la generosidad de todo lo que surge en el corazón humano. Las personas vienen, las personas se van. No podemos escoger quién se queda. No podemos engañarnos con pequeñas elecciones. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué escoger lo pequeño cuando el universo es tan inmenso? Tú no determinas quién debe estar en tu vida, o cuando una persona debe llegar o debe irse. ¿Cómo podrías saberlo? Cuando una persona es generosa, siéntete agradecida, no a ella, sino agradecida sin más. La gratitud no tiene un porqué. La historia del porqué puede resultar maravillosa como historia, pero a fin de cuentas, sencillamente sentimos gratitud. No hay nada suficientemente creíble que pudiera poner en entredicho la bondad de este momento. Y lo único mejor que este momento es otro. Uy, ¿dónde se fue? Y cada ahora es solo ahora. Y ahora es entonces. Una vez que comprendes tu forma de pensar, la vida se transforma en puro gozo. Amas lo que es. Así que
es ahí donde está tu mente. Si te viene el pensamiento me encanta caminar, es porque estás caminando. Si tienes el pensamiento me encanta estar quieta, es porque estoy quieta. Si tengo el pensamiento me encanta lavar los platos, es porque estoy lavando los platos. Todos recibimos lo que necesitamos, exactamente lo que necesitamos. Suceden cosas extrañas cuando la mente comprende y descansa silenciosamente en sí misma. Pero estas cosas no son más milagrosas que el simple acto de respirar o caminar o comerte una manzana. Cuando se acaba el pasado, y siempre se ha acabado, lo olvidas hasta que alguien te pregunta al respecto, porque no hay nada que recordar. Está hecho, ya se fue sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. ¿Qué sucede ahora mismo? Ahí es donde está tu atención. Imagina a alguien que es dueño de 1.000 millones de montañas de oro, cada una tan alta como el Everest, y que dona toda esa riqueza para alimentar y dar casa a los pobres, y curar enfermedades, proteger el medio ambiente, salvar a los animales de la extinción, etc. Este hombre podría dar seguridad y confort a todo el mundo en la Tierra, pero ¿podría dar paz mental a una sola persona? Claro que no. La seguridad y el confort, e incluso la gran abundancia, nunca pueden satisfacernos. Tienes un cuerpo hermoso y saludable, vives en una mansión, conduces un automóvil caro, comes la mejor comida y tu vida puede seguir estando llena de sufrimiento. Es como morir de sed en medio de un lago de agua clara. Con toda la seguridad y confort del mundo, puedes estar totalmente deprimido, sin nada más que una túnica y un cuenco para pedir limosna como el Buda. Puedes ser extremadamente feliz. El regalo más grande que podemos dar a otros es la comprensión de que no hay un yo y no hay un otro. El mundo real es el mundo antes de los nombres, y en esa vida bella, sin separación, sin nombres, presenciamos los nombres, la identificación y las historias que aparecen y lo separan todo. A medida que la mente se identifica con los objetos, crea su propio sufrimiento con cada pensamiento no cuestionado. El mundo del sufrimiento comienza cuando nos creemos el primer pensamiento y mientras seguimos creyéndolo, tenemos la ilusión del pasado y el futuro. No podemos ver lo que no creemos. La creencia crea el mundo de la ilusión en su totalidad. ¿Quién sería sin ese pensamiento? Cuando meditamos en esa pregunta, empezamos a reconocer el mundo real, el mundo de ser amor, aquello que es sin miedo, sin nombre, hermoso. El mundo en el que no hay nada separado y donde la creatividad puede fluir sin interrupción y lo nuevo es presenciado y apreciado en cada momento. Siempre estás solo contigo mismo y eres todas las personas y todas las cosas, libre para tomar plena responsabilidad como el creador del mundo entero, tu mundo, el mundo de tu imaginación. Si miras a tu alrededor, ves personas intentando asustarse a sí mismas creyendo lo que piensan, inocentemente creando su propio miedo, enfado y tristeza, usando como pruebas todos sus argumentos en contra de la realidad. Pero cada mente a la larga encuentra su camino de regreso. Cuando amas lo que es, haces uso de todo lo que la vida te trae, porque ya la mente no se engaña a sí misma, porque todo lo que le llega es bueno. Ves eso claramente, aunque hay personas que puedan opinar de manera diferente. Ya no hay adversidad en tu vida. Celebrar lo que el otro quiere
es mantenerte conectada con aquel aparente otro. No se trata de que el otro se mantenga conectado a ti. Eso sería amor condicional. Cuando amas a alguien es un gozo interrumpido. En el momento en que entras en guerra con la persona a quien amas, la conexión se rompe y eres tú siempre, necesariamente, la persona que la ha roto. ¿Por qué ibas a hacer la guerra contra ti mismo, cuando la guerra es un estado de ser carente de amor y de esperanza? La autorrealización es el fin de la guerra. Todos tenemos la misma sabiduría. Está equitativamente distribuida. Nadie es más sabio que otro. La única diferencia es que algunos creemos lo que pensamos y algunos aprendemos a cuestionar lo que pensamos, que es lo que nos separa de nuestra sabiduría innata. Si realmente entendemos que el yo no es real, ¿cómo podemos actuar de manera egoísta? Y si no existe el yo, ¿cómo puede haber otros a quienes oponerse? Todos los seres son sencillamente yo, y sería tan insensato lastimar a otro ser humano como lo sería romper tu propia pierna. La regla de oro no es un deberías, no es una cuestión de ética, es una cuestión de hechos. Trato a los demás como me trato a mí misma porque comprendo que los demás son yo misma. Cuando comienzas a cuestionar tu mente, la mente pierde su capacidad de creer que es un esto o un aquello. Deja de identificarse, se libera, comprende que la identificación es simplemente un estado de ánimo. Algunas personas pierden la identificación por accidente o durante la meditación y les asusta y como reacción se vuelven muy controladas. El ego intenta asegurarse de que la libertad no vuelva a suceder nunca más. Intenta controlar por medio del miedo. Aumenta el control sobre sí mismo. Pero está bien dejar ir la identidad. También está bien creer que eres un tú. Creértelo no lo convierte en realidad. La verdad es que tu pareja es tu espejo. Él o ella siempre te muestra tu propio reflejo. Si crees que hay un fallo en él, ese fallo está en ti. Tiene que ser tuyo. Porque él no es más que tu historia. Tú siempre eres, en ese momento, lo que crees que él es. No hay excepción a esto. Tú eres tu propio sufrimiento. Tú eres tu propia felicidad. La gente cree que una relación va a traer la felicidad, pero no puedes conseguir la felicidad de otra persona. No puedes conseguirla en ninguna parte fuera de ti. Lo que generalmente consideramos una relación son solo dos sistemas de creencias que se unen para validar la idea de que hay algo fuera de ti que puede traerte la felicidad. Cuando crees que eso es verdad, crecer más allá de tu sistema de creencias personal significa perder a la otra persona, porque eso es lo que los mantenía juntos. Así que, si progresas, dejas ese sistema de creencias antiguo en lo que llamas la otra persona y luego lo vives como separación y dolor. La única relación que va a tener sentido es la relación que tienes contigo mismo. Cuando te amas a ti mismo, siempre amas a la persona con quien estás. Pero, a menos que te ames a ti mismo, no estarás nunca cómodo con otra persona, porque él o ella va a poner a prueba tu sistema de creencias y hasta que cuestiones tus creencias tendrás que hacer la guerra para defenderlas. Y con ello se acaba la relación. Las personas establecen contratos no hablados entre ellas y prometen nunca meterse con el sistema de creencias del otro, y eso no es posible. No busques la aprobación de los otros. Deja que ellos piensen lo que piensan. Eso es amor. No puedes controlar cómo piensa otra persona.
Ni siquiera puedes controlar cómo piensas tú. De todas maneras, no hay nadie pensando. Es la casa de los espejos. Buscar aprobación significa que estás estancado en el pensamiento. Yo soy un esto, esta mota, esta minúscula cosa limitada. Tampoco puedes decepcionar a otro ser humano, y otro ser humano no te puede decepcionar a ti. Crees la historia de cómo tu pareja no te está dando lo que quieres y te decepcionas a ti mismo. Si quieres algo de tu pareja y él dice que no, esa es la realidad. Te deja a ti como proveedor. Esa es la buena noticia, porque te permite a ti conseguir lo que tú quieres. Si él no te ayuda, te tienes a ti. Obviamente, si él dice que no, tú eres la persona que debe ayudarte. Tu asunto es sencillamente amar. Nadie a quien amas puede dejarte, solo tú puedes hacerlo. Sea cual sea su compromiso, es con tu propio compromiso con lo que puedes contar, hasta que cambian, si es que cambian. Mientras sigas creyendo que existe un tú y un él, es solo el compromiso de una personalidad con otra personalidad. Y las personalidades no aman, quieren algo. Somos amor. No hay nada que podamos hacer para cambiar eso. El amor es nuestra naturaleza misma. Es lo que somos cuando ya no creemos nuestras historias. ¿Tapar agujeros o sanar? Creamos todo tipo de razones para explicar nuestro dolor interno, la ansiedad, la ira, la depresión y el descontento. Creemos que estamos ansiosos debido a una entrevista de trabajo o que estamos deprimidos por la ruptura de una relación, pero no es así. Estas no son las verdaderas razones, solo estamos proyectando nuestro sufrimiento interior en un evento externo para poder justificar este dolor. Los eventos externos, en realidad, no nos ponen ansiosos, enojados o deprimidos. Simplemente desencadenan las emociones profundamente reprimidas que tenemos sobre las partes perdidas de nuestro ser y de nuestra conexión perdida con este ser o nuestra divinidad. Intentamos evitar sentir nuestro dolor y descontento al comer en exceso, beber alcohol, fumar, consumir drogas, tener sexo, ver televisión, estar distraídos con las redes sociales, trabajar en exceso, comprar, adquirir objetos como ropa, cosméticos, automóviles, mascotas, etc. Pero como la verdadera razón de nuestro descontento es interna, por más que busquemos soluciones en el exterior, no funcionará. La fuente real de nuestra insatisfacción es nuestra falta de integridad. Estamos llenos de agujeros. Por eso nos sentimos incompletos, vacíos. La única salida es sentir nuestros propios agujeros y dejar así de enmascarar nuestro dolor. En cambio, si podemos sentir el agujero, podemos mover nuestra conciencia a su ubicación y fusionarnos conscientemente con ella. El ego es solo una forma de pensamiento, pero como creemos que somos nuestro ego, hacemos todo lo posible por evitar que nuestro yo se disuelva. Ante un evento externo que nos produce conflicto,
puesto que no está de acuerdo con nuestro modelo interno de realidad, nuestras estructuras psicológicas se debilitan, ya que nuestras creencias se ponen en duda. Tenemos miedo que nuestro sentido del yo pueda colapsar. Entonces nos defendemos del ataque percibido, como si estuviésemos defendiendo nuestra propia vida. Hemos puesto en marcha tantas veces este mecanismo de defensa a lo largo de nuestras vidas que se ha convertido en una prisión o en una cárcel. El falso yo no puede salir de la prisión porque él forma parte de la misma estructura de la cárcel. El ego es el prisionero y la prisión al mismo tiempo, y ambos están hechos del mismo material. Pero nuestro verdadero yo está hecho de un material más sutil, está hecho de conciencia pura y no está atado por las construcciones mentales. Por eso puede atravesar fácilmente las paredes de la prisión del ego. El verdadero yo siempre ha sido y siempre será libre. Es decir, que para ser libres solo tenemos que cambiar nuestra conciencia del falso yo al verdadero yo. El viaje hacia la libertad no es externo. No podemos escapar empujando hacia afuera contra las paredes de nuestra prisión. El viaje hacia la libertad es uno de autodescubrimiento. Debemos conocer a nuestro verdadero yo y luego darnos cuenta de que somos y siempre hemos sido nuestro verdadero yo. Es como despertar de un sueño. Es como salir de un sueño virtual a una realidad real. Es como salir de la oscuridad a la luz. Pero no es fácil, porque el falso yo tiene una gran influencia sobre nosotros. Queremos libertad, pero tenemos miedo. El ego se ha encargado de cumplir su propósito, el de llevarnos a través de la vida sin sentir el dolor de nuestras heridas reprimidas. Pero todo trabajo interno nos alienta a sentir nuestras heridas e indagar sobre nuestras falsas creencias. Por eso debemos ir con cuidado. Solo cuando nuestro deseo de libertad supere nuestro miedo, estaremos verdaderamente listos para entrar en el camino del despertar. Nuestra conciencia se desarrolla y evoluciona a través de la experiencia. Por lo tanto, aumentar la amplitud de nuestra conciencia mediante la práctica de la presencia facilita el desarrollo de nuestra conciencia. La autoindagación es la exploración consciente del inconsciente y trae material psicológico inconsciente a la conciencia consciente. Si la autoindagación se practica con un enfoque abierto, expande la amplitud natural de nuestra conciencia y aumenta la profundidad de ésta. La conciencia fluye más libremente a medida que avanzamos a lo largo del camino porque hay menos estructuras del yo para obstruir el flujo. El despertar progresivo ocurre cuando las estructuras del ego se disuelven gradualmente y las partes exiliadas y las cualidades esenciales se reintegran gradualmente. Así como no puedes demoler un edificio mientras aún estás dentro de él, las últimas estructuras del ego no se pueden disolver mientras el sí mismo se centra en la personalidad. El ser tiene que trascender la personalidad
para disolver las estructuras finales del ego y perfeccionar la personalidad. La vida es una búsqueda constante de felicidad, pero raramente encontramos algo que perdure. Todos estamos buscando lo mismo, pero lo estamos haciendo de diferentes maneras. Todos buscamos la felicidad en diferentes lugares, pero todos los lugares comparten una cosa en común: están fuera de nosotros mismos. Y cuando buscamos la felicidad fuera de nosotros mismos, nuestro nivel de felicidad subirá y bajará como una montaña rusa en respuesta a eventos externos. Nunca podemos lograr la felicidad duradera mientras seguimos mirando fuera de nosotros mismos, porque no podemos controlar lo que la vida envía a nuestro camino. Eventualmente nos cansamos de buscar y volvemos nuestra atención al único lugar que no hemos visto tan lejos, dentro de nosotros mismos. No podemos conectarnos con nuestra felicidad interior mientras estamos ocupados buscando la felicidad externamente. La verdadera felicidad solo se puede encontrar aquí, dentro y ahora, en el momento presente. La felicidad auténtica se experimenta cuando aceptamos todo lo que la vida nos envía. Nunca podremos alcanzar la felicidad duradera si siempre seleccionamos la vida aferrándonos al bien y rechazando lo malo. Una vida nueva requiere una nueva forma de ser. Estar en nuestro cuerpo y sentir plenamente la vida, buena y mala. Nos exige sentir nuestras reacciones a la vida en nuestros cuerpos en el momento presente, sin ningún juicio o agenda. En lugar de tratar de erradicar nuestros defectos, debemos abrazarlos, porque desarrollar una relación íntima con cada aspecto nuestro es reintegrarlo a nuestro ser y despertar a la totalidad. Si nos sentimos tristes, hacemos cosas para evitar sentir la tristeza. Y si un amigo se siente triste, tratamos de animarlo. El ego hace todo lo posible para tratar de controlar la vida, con la esperanza de que siempre podamos sentirnos bien y evitar sentirnos mal. Para el ego, fallar en la vida significa que no tiene ninguna razón para existir, por lo que el fracaso no es una opción. Mientras permanezcamos identificados con el ego, es inevitable que algunas veces nos sintamos víctimas de las circunstancias de la vida. Esta es una visión falsa de la vida porque en realidad somos agentes de la vida. Somos agentes a través de los cuales fluye la vida. Y esto implica abrazar, no resistir, todo lo que la vida nos envía, ya sea bueno, malo o indiferente. Aprender a asumir la responsabilidad de todo lo que la vida nos envía es el gran aprendizaje, porque es lo que nuestra alma necesita para su desarrollo. No es hasta que miramos adentro, en el centro de nuestro ser, que descubrimos la verdadera fuente de la felicidad auténtica.